¿Qué tal están? La sociedad romana. Realmente somos herederos de la cultura griega y romana en todos los sentidos, en el ámbito libresco, en el ámbito político, en el ámbito artístico, en el ámbito arquitectónico, y tenemos muchas muestras de imitaciones de ese esplendor de la Grecia antigua, de la Roma antigua también, por todas partes en el mundo, especialmente en los países europeos, pero también en Estados Unidos, en Canadá y en otros muchos países del planeta. En cuanto a la sociedad romana como tal, hay que decir que al igual que en Grecia, también en Roma la desigualdad social era enorme. Ya desde la monarquía, hacia el siglo VI a.C., la sociedad romana estaba dividida en patricios y plebeyos. Los patricios eran la nobleza, miembros de las 100 primeras familias que se instalaron en Roma, y los plebeyos eran el pueblo llano, la plebe, y los extranjeros de origen itálico que se establecieron también en Roma, eran plebeyos. Pero a partir del siglo II a.C. aproximadamente fue considerado ciudadano todo hombre libre que viviese en Italia. La sociedad se dividió entonces en ciudadanos y no ciudadanos. En cuanto a los ciudadanos o cibes, los ciudadanos tenían derechos indudablemente, como poder votar, presentarse a las elecciones, tener propiedades o casarse, pero también tenían obligaciones muy claras, como registrarse en el censo, prestar el servicio militar y pagar sus impuestos. Había tres clases de ciudadanos: los nobles o nóbiles y los caballeros o equites. Los nobles descendían de los antiguos patricios, se dedicaban a la política. Los caballeros, en cambio, al principio eran los hombres adinerados y combatían a caballo. Después pasaron a ser una clase privilegiada dedicada a los negocios. En cuanto a los clientes, eran una especie de clase media venida a menos. Arruinados por las guerras o por las deudas, buscaban a alguien de las clases altas que les protegía a cambio de favores. Podían llegar incluso a captar votos, a difamar o a influir sobre otros para que apoyaran a su protector. De hecho, había un apoyo por parte de los nobles a los clientes, y los clientes establecían relaciones de obediencia con su patrón. Una de esas obligaciones, por ejemplo, que era bastante habitual, era el saludo matinal por la mañana, a primera hora, que obligaba al cliente a madrugar para acudir a casa de su patrón, precisamente para saludarle y ponerse a su disposición, por ejemplo, acompañándolo a un acto público. A cambio recibía dinero, comida y algún presente. El juramento romano era otra manera de establecer también vínculos de clientelismo o de clientela entre los ciudadanos. En ese sentido, era otra costumbre romana clásica. En cuanto a los no ciudadanos, todos ellos carecían de derechos, se dividían en tres grupos. Por una parte estaban los libertos, que eran los antiguos esclavos que habían conseguido comprar su libertad, aunque quedaban ligados de por vida a su antiguo dueño. Los libertos podían trabajar por su cuenta y sus hijos podían llegar a ser hombres enteramente libres. En cuanto a los peregrinos, eran los extranjeros a los que se les permitía vivir en Roma, pero sin derechos políticos. Y respecto a los esclavos, pues eran los habitantes de Roma privados de libertad. El trato que recibían variaba mucho en función de los distintos amos y en función de lo que ellos decidían. A veces el esclavo podía comprar su libertad, manumisión, y entonces pasaba a ser un liberto. Realmente, como se puede observar, la situación social en Roma era bastante peculiar, porque no había justicia social de ninguna forma. Realmente los romanos intentaron alcanzar, en cuanto al gobierno, el equilibrio político por medio del Senado, las magistraturas y las asambleas populares. Esta organización compleja garantizó una cierta estabilidad y permitió la gobernabilidad por encima de momentos turbulentos que salpicaron la vida de Roma a lo largo de su historia. Podemos pensar, por ejemplo, en el asesinato de Julio César en los idus de marzo del año 44 a.C., y en otra serie de sucesos posteriores durante el imperio, como el asesinato de emperadores, el caso de Calígula, Nerón, etc., y otros. En cuanto al Senado, fue el órgano institucional más importante de la época republicana, aunque en la época imperial perdió sus funciones y su poder porque el poder se concentró en los emperadores, como era propio de la época, y también en los consejeros de los emperadores, y además en la guardia pretoriana y en el ejército, en los grandes generales, etc. El Senado estaba constituido por 600 antiguos magistrados que se reunían en la Curia, un edificio rectangular situado en el Foro, que era un lugar donde se concentraba la actividad comercial, administrativa, judicial y cultural de Roma. En el Senado se trataba todo tipo de cuestiones antes de tomar decisiones o de aprobar leyes también.
Además, controlaba las finanzas públicas, dirigía la política exterior, designaba y recibía embajadores también, y gestionaba las operaciones militares e incluso podía decretar medidas excepcionales para garantizar la seguridad de Roma, la seguridad nacional. En cuanto a las magistraturas, pues había muchos tipos diferentes de magistraturas. Eran los cargos de poder ejecutivo, que en Roma no comprendía solo el poder político, sino también el religioso. Los magistrados, por tanto, serían como nuestros actuales ministros. La carrera política duraba unos 10 años aproximadamente, normalmente entre los 30 y 40 años de edad. Esta carrera política, conocida como cursus honorum, constaba de 4 peldaños: cuestor, edil, pretor y cónsul. No podía subirse al escalafón superior sin haber desempeñado antes un cargo de menor rango o inferior. En ese sentido seguía un proceso muy lógico, de acuerdo con los planteamientos de los romanos, que eran un pueblo pues, muy ordenado, muy lógico en muchas cuestiones y que usaban mucho el sentido común. En cuanto a las asambleas populares o comitia, los ciudadanos participaban en el gobierno de Roma interviniendo en las asambleas. Por otra parte, hay que recordar que las mujeres, los extranjeros y los esclavos, al no ser ciudadanos, no podían participar en las reuniones políticas, en las asambleas. Había 3 clases de asambleas. Por una parte estaba la asamblea curiada, comitia curiata. Estaba formada solo por los patricios o nobles. Los comitia curiata eran una especie de tribunal supremo. Además estaba la asamblea centuriada, comitia centuriata, que eran pues los ciudadanos agrupados por centenas o centurias, elegían a los cónsules, a los censores y a los pretores. También se juzgaban las causas que comportaban la pena de muerte de ciudadanos romanos y se decidía sobre la paz y la guerra. Y por último estaba la asamblea tributa, comitia tributa. En esta asamblea los plebeyos defendían sus intereses, además de elegir a los ediles, a los cuestores y a los tribunos militares. Había también otras magistraturas que podemos calificar de ordinarias, como por ejemplo, en orden ascendente, las magistraturas romanas ordinarias eran 4: cuestores, ediles, pretores y cónsules. Los cuestores, en la época imperial, fueron 20. Pagaban al ejército, llevaban las finanzas y recaudaban los impuestos de Roma y de las provincias. Los ediles, por su parte, eran 4, 2 plebeyos y 2 curules, y se responsabilizaban de la administración municipal. Entre sus tareas se encontraban organizar los juegos, mantener el orden público en las calles y organizar la celebración de los espectáculos. Respecto a los pretores, los 2 pretores que eran nombrados eran los encargados de administrar la justicia. El pretor urbanus gestionaba las causas legales de los ciudadanos romanos y el pretor peregrinus las de los extranjeros. En relación con los cónsules, pues eran 2, tenían el máximo poder ejecutivo, el máximo poder político, y eran los responsables del ejército, convocaban al Senado, al que debían consultar todas sus decisiones. Además, un cónsul podía vetar al otro, de modo que su poder estaba limitado por el otro cónsul. En cuanto a las magistraturas extraordinarias, se añadían a las 4 magistraturas ordinarias 2 especiales, censores y tribunos de la plebe. En cuanto a los censores, eran 2. Realizaban el censo y vigilaban las costumbres de los ciudadanos, se elegían entre los romanos que habían desempeñado el cargo de cónsul. Y respecto a los tribunos de la plebe, eran una institución política de un valor extraordinario porque eran 10 y defendían los intereses del pueblo. Podían vetar las decisiones de los magistrados del cursus honorum y además gozaban de inviolabilidad. Sin embargo, solo podían ejercer sus funciones dentro de la ciudad de Roma. También eran importantes otras 2 magistraturas extraordinarias, el dictador y el interrey. En cuanto al dictador, en circunstancias críticas, acumulaba todos los poderes por un periodo máximo de 6 meses. Y respecto al interrey, suplía a los cónsules en situaciones excepcionales y por un plazo máximo de 5 días. Como se puede ver, la organización política de Roma era realmente muy detallada, estaba toda muy bien organizada, y todo estaba muy bien pensado para facilitar precisamente la estabilidad política, la justicia y el buen funcionamiento del Estado romano. En cuanto a las instituciones para la guerra, hay que hablar de la evolución del ejército, la composición de las tropas, la estrategia militar, etc. En cuanto al armamento de los legionarios, consistía precisamente en un casco, gálea, coraza, lórica,
sandalias de cuero, caligae, escudo, scutum, espada corta, gladius, generalmente provenía de Hispania, dardos arrojadizos, plumbata, y 2 lanzas, una pequeña, pilum, y una más grande, asta. En cuanto a la evolución del ejército, podemos decir que en sus inicios el ejército romano estuvo formado por ciudadanos que aportaban su armamento y participaban en la guerra cuando las circunstancias lo exigían, como un deber cívico más. El servicio militar en Roma era obligatorio para todos los varones entre los 17 y los 46 años de edad. Pero debido a las continuas guerras, Roma necesitó más hombres, más soldados. Por eso, a partir del siglo II a.C., cualquier varón de origen romano o itálico, ciudadano o no, podía ingresar en el ejército. El Estado los adiestraba y les proporcionaba el armamento y un sueldo mensual. De esta forma, el ejército romano pasó a ser profesional. Los soldados debían prestar servicio durante al menos 20 años, al término de los cuales recibían una compensación. La composición de las tropas suponía que en el ejército romano se organizaban en legiones, que se componían de 2 tipos de tropas, la infantería y la caballería. A estas se sumaban las tropas auxiliares y las tropas aliadas también. Cada legión tenía aproximadamente 6.000 legionarios que se organizaban en grupos de 100 hombres denominados centurias. Estas a su vez formaban manípulos y estos cohortes. Los legionarios, por ser ciudadanos romanos, recibían una paga diaria y parte del botín que se obtuviera tras una victoria. No así las tropas auxiliares y aliadas que, al carecer de la ciudadanía romana, recibían solo su ración diaria de alimento. En cuanto a la graduación de los mandos romanos, la jerarquía militar romana era la siguiente. Sobre las centurias mandaba el centurión y sobre los centuriones mandaban los tribunos militares. Sobre la caballería mandaba el decurión y sobre esta el prefecto. Por encima de los tribunos militares y los prefectos estaba el cónsul y en época imperial el emperador, que era el general en jefe del ejército. En relación con la estrategia militar, la vida del soldado romano era dura y disciplinada. Quien no cumpliera era sancionado al no cumplir el reglamento con la privación de sueldo, la degradación, la flagelación e incluso la pena de muerte. Por el contrario, el comportamiento destacado, muy valiente, era premiado con menciones honoríficas y con medallas, y si se ocupaba un alto cargo, con la entrada triunfal, en el caso, por ejemplo, de los generales que triunfaban contra los enemigos en distintas batallas importantes, pues podían entrar en Roma en un gran desfile, era el triunfus. Los romanos destacaron también por sus tácticas de ataque, utilizando todo tipo de sistemas, de artilugios, de máquinas de guerra, como las torres de madera, las ballestas, las catapultas, los arietes. Y una de las tácticas de ataque empleadas por los soldados romanos era, en el asedio de las ciudades, la testudo, tortuga en latín, por la que los soldados avanzaban de forma compacta, cubriéndose unos a otros, solapando sus escudos y dando la sensación de ser cada uno de ellos una escama del caparazón de una tortuga. En ese sentido, las legiones romanas triunfaron en muchísimas batallas a lo largo de la historia, aunque perdieron algunas también. En relación con la religión y la sociedad y el panteón romano, pues cabe señalar que la religión en Roma estaba relacionada con el concepto del buen ciudadano, que debía comportarse dignamente, ser honrado, sentir respeto por los dioses, la familia y sus ancestros. Además, hay que decir que en la antigua Roma todo en la vida era motivo de culto religioso. Los romanos eran muy supersticiosos también. El nacimiento, el crecimiento, el matrimonio, la salud, la cosecha, la muerte, etc., tenían sus ritos religiosos propios y específicos. Además, el culto se entendía como un acto social, no como algo individual como lo pensamos hoy. Por otra parte, los romanos eran, como ya dije anteriormente, muy supersticiosos, insisto en ello, y temían a ciertos poderes ocultos y espíritus que podían ponerse en su contra. Por ello buscaban la protección de los dioses, para ellos mismos, para sus parientes o para la colectividad en general. En este sentido, a cambio de esta protección, los romanos les ofrecían a los dioses cultos y rituales públicos y también privados. Por eso se dice que la religión romana se basaba en el do ut des, doy para que me des, como si se estableciera una especie de contrato entre el ser humano y la divinidad o las divinidades. En relación con el panteón romano, en sus orígenes los romanos tenían sus propias divinidades genuinamente romanas, como Quirino, el antiguo dios de la guerra, Fauno, el dios del ganado, Flora, la diosa de las plantas, Jano, el dios de la luz, Saturno, el dios de las semillas y de la siembra, o Vertumno, el dios de las estaciones y del comercio,
Otros dioses muy importantes para el culto doméstico eran los lares, los manes y los penates. Pero cuando los romanos entraron en contacto con otras culturas, con la cultura griega fundamentalmente, también incorporaron los dioses olímpicos a su panteón. Realmente podemos decir que los principales dioses y diosas del panteón romano fueron los siguientes. Júpiter era el dios supremo y dios del rayo, imponía orden y justicia. Neptuno era el dios del mar. Plutón era el dios del inframundo. Ceres era la diosa de la agricultura. Juno, hermana y esposa de Júpiter, era la diosa del matrimonio y del hogar. Minerva era la diosa de la inteligencia, de la sabiduría y de las artes. Venus era la diosa de la belleza y del amor, esposa de Vulcano y madre de Cupido, dios del deseo amoroso. Marte era el dios de la guerra, Vulcano el dios del fuego, del metal y de la fragua. Apolo era el dios de los oráculos, de la juventud, de la belleza, de la poesía, de la música y de las artes. Diana era la diosa de los bosques y de la caza. Mercurio, el dios del comercio y de la elocuencia y de los ladrones, era también mensajero de los dioses. Y Baco era el dios del vino y del desenfreno. Vesta era la diosa del fuego, del hogar, etc. Como vemos, tenían numerosas divinidades. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.